Hitler nunca enfrentó un juicio. Se suicidó en su búnker mientras Berlín caía. En cuestión de minutos, el líder que desató la guerra más brutal de la historia evitó ser capturado. Pero si los aliados lo hubieran tomado vivo, todo habría sido distinto. Los juicios de Nuremberg juzgaron a jerarcas nazis, pero sin la figura central. Un Hitler en el banquillo habría revelado documentos, secretos militares y el funcionamiento interno del régimen. Su captura habría desatado tensiones entre las potencias vencedoras. ¿Debía ejecutarse de inmediato o someterlo a un juicio público? ¿Cómo habría cambiado la posguerra si Hitler hubiera estado vivo para declarar? ¿Habría dividido aún más a los aliados o fortalecido su unidad? El último bastión, la captura inesperada del Führer. En los primeros días de abril de 1945, el Tercer Reich se encontraba en su fase terminal. Desde el este, el Ejército Rojo avanzaba con millones de soldados a través de Polonia y Prusia Oriental, dirigiéndose hacia el corazón de Alemania. Desde el oeste, las fuerzas estadounidenses, británicas y francesas cruzaban el Rin y ocupaban ciudades que hasta poco tiempo atrás parecían inalcanzables. El territorio bajo control nazi se reducía de manera acelerada y el cerco sobre Berlín se cerraba inexorablemente. La capital alemana se transformaba en una ciudad sitiada. Cada edificio adquiría valor militar como punto de resistencia improvisado. La artillería soviética descargaba fuego constante sobre la urbe, mientras columnas de humo oscuro ascendían desde barrios reducidos a ruinas. En las calles, adolescentes de la organización juvenil nazi recibían fusiles que apenas sabían usar, mezclados con veteranos de la Wehrmacht debilitados tras años de campañas. Ninguno de ellos podía ignorar que combatían por un régimen condenado, pero la propaganda insistía en la necesidad de resistir hasta el final. Bajo la Cancillería, un sistema de búnkeres servía como refugio del liderazgo nazi. Allí, Adolf Hitler se mantenía aislado en lo que se había convertido en su último reducto. La figura que había arrastrado a Europa a la guerra más destructiva de su historia aparecía visiblemente deteriorada, con temblores físicos, dificultades para caminar y un aspecto envejecido que contrastaba con la imagen de invulnerabilidad que la propaganda había construido durante años. A su alrededor permanecían los colaboradores más cercanos. Joseph Goebbels recorría los pasillos como custodio de una propaganda que ya no encontraba audiencias. Martin Bormann seguía emitiendo órdenes, aunque la mayoría quedaban sin ejecución. Asistentes, secretarias y personal militar mantenían rutinas rígidas en un entorno que se hundía rápidamente en la irrealidad. Mientras tanto, en la superficie, los combates adquirían una intensidad cada vez mayor. El 16 de abril comenzó la ofensiva final soviética sobre Berlín. Tropas experimentadas en asaltos urbanos avanzaban calle por calle, utilizando cargas explosivas y lanzallamas para desalojar a los defensores. La superioridad numérica y material del Ejército Rojo hacía inevitable la caída de la ciudad. La pregunta ya no era si Berlín resistiría, sino cuántos días más tardaría en caer. En ese contexto, Hitler continuaba emitiendo órdenes desconectadas de la realidad militar. Exigía contraataques de divisiones destruidas semanas antes y reclamaba la lealtad de generales que ya no disponían de tropas efectivas. Los informes que llegaban al búnker hablaban de la Luftwaffe sin combustible, de unidades reducidas a grupos mínimos y de una población civil que huía hacia las zonas occidentales con la esperanza de rendirse a estadounidenses o británicos en lugar de a los soviéticos. La rutina del Führerbunker adquirió un carácter ceremonial. Reuniones diarias frente a mapas obsoletos, discusiones con generales sin margen de acción real y consumo constante de medicamentos definían el día a día. El aislamiento reforzaba la desconexión de Hitler con la situación en la superficie. Entre accesos de cólera y largos silencios, el círculo de colaboradores se reducía y el ambiente se volvía cada vez más tenso. El 30 de abril marcó un punto decisivo. Según la historia registrada, Hitler se quitó la vida en el interior del búnker junto a Eva Braun, pero en este escenario alternativo, el asalto soviético avanzó con mayor rapidez de la prevista y logró penetrar en las defensas subterráneas antes de que el dictador ejecutara su plan. Las unidades encargadas de la operación eran tropas seleccionadas por su experiencia en combates urbanos.
Habían participado en Stalingrado y Königsberg, conocían técnicas para abrir paso en estructuras fortificadas y disponían de zapadores entrenados en la neutralización de defensas. Con cargas concentradas abrieron accesos, con fuego de ametralladora despejaron pasillos y con lanzallamas desalojaron posiciones enemigas. La resistencia alemana en los niveles de entrada era mínima, formada por jóvenes de las SS y oficiales sin expectativas de supervivencia. El ingreso al búnker fue breve y violento. Explosivos y disparos cubrieron los pasillos estrechos, sumidos en humo y confusión. Los soldados soviéticos que esperaban encontrar cuerpos sin vida hallaron en cambio a Hitler acompañado por secretarias y generales en estado de shock. El dictador no opuso resistencia. En cuestión de minutos fue esposado, despojado de armas y pertenencias personales y trasladado a una sala contigua. Un oficial soviético tomó fotografías que registraron la imagen de un prisionero demacrado, vestido aún con uniforme, sentado bajo custodia. La captura fue inmediata y sin violencia adicional. Stalin había instruido a sus comandantes sobre la importancia de capturarlo vivo en caso de que se presentara la oportunidad. Los mandos soviéticos comprendían el valor político de ese hecho. Hitler fue separado de sus colaboradores y recluido en una celda improvisada. Una guardia permanente de veteranos experimentados quedó asignada a su vigilancia. Los primeros interrogatorios se limitaron a confirmar identidad y a descartar la existencia de armas ocultas o planes de fuga. El traslado a la retaguardia se organizó en secreto. En la superficie, Berlín seguía ardiendo bajo combates dispersos, pero un convoy blindado logró evacuar al prisionero hacia un cuartel en el sector oriental. Allí, médicos militares y agentes de inteligencia verificaron su identidad mediante exámenes dentales y comparación con registros oficiales. Con esa confirmación, el Ejército Rojo aseguró que la noticia se transmitiera de forma controlada a Moscú. El hallazgo del Führer vivo fue recibido con cautela en los altos mandos soviéticos. La orden inmediata fue mantener el secreto absoluto hasta que Stalin decidiera cómo proceder. Mientras tanto, equipos de inteligencia iniciaban el registro de documentos, mapas y objetos recuperados en el búnker, con el objetivo de utilizarlos como pruebas en un proceso futuro. En las filas del Ejército Rojo, la noticia circuló de manera informal y produjo un impacto considerable. Soldados que habían combatido en batallas devastadoras como Stalingrado o Kursk veían en la captura un símbolo de victoria total. Entre ellos aparecieron voces que reclamaban ejecución inmediata, pero los comisarios políticos recordaron las órdenes estrictas. El prisionero debía llegar vivo a Moscú. En el bando alemán, la noticia se propagó lentamente. Oficiales que aún combatían en distintos sectores de Berlín confirmaron que Hitler estaba en manos soviéticas. Esa revelación destruyó la moral restante. El mito del líder dispuesto a morir antes de rendirse se desmoronó y numerosas unidades comenzaron a buscar la rendición ante los aliados occidentales. Para la población civil, la captura no cambió de inmediato la lucha por sobrevivir entre ruinas, hambre y bombardeos. Sin embargo, la confirmación de que el líder había sido reducido a prisionero minó las últimas ilusiones de resistencia. Las imágenes de un Hitler custodiado sustituían la propaganda del Führer invulnerable y marcaban el final simbólico de un régimen que había prometido durar 1000 años. El escenario quedaba así transformado. En lugar de un suicidio en la oscuridad de un búnker, el destino de Hitler pasaba a manos de sus enemigos. Desde ese instante, cada decisión soviética sobre el prisionero habría adquirido repercusión mundial. La captura no solo cerraba la etapa militar de la guerra en Europa, sino que habría una fase política de alcance impredecible, cuyo desarrollo dependería de los usos propagandísticos, diplomáticos y judiciales que se dieran a la figura del dictador derrotado. El dilema aliado: decidir el destino de Hitler. La confirmación de que Adolf Hitler había sido capturado con vida en abril de 1945 habría generado de inmediato un problema diplomático en las principales capitales aliadas. La guerra en Europa estaba prácticamente decidida, pero la existencia del Führer como prisionero introducía una variable inesperada. Durante toda la contienda, la mayoría de dirigentes habían dado por hecho que Hitler moriría en combate o sería eliminado en el frente. La realidad de tenerlo bajo custodia obligaba a los líderes a definir un curso de acción sin precedentes.
En Moscú, la noticia fue tratada con la máxima reserva. Stalin había exigido de forma reiterada pruebas materiales de la derrota alemana y la captura del líder nazi superaba cualquier expectativa en términos de propaganda. Los mandos soviéticos en Berlín verificaron varias veces los informes antes de transmitirlos al Kremlin, conscientes del riesgo de confusión. Una vez confirmada la identidad, Stalin ordenó que la información permaneciera bajo secreto absoluto hasta decidir la estrategia política y mediática. Para la Unión Soviética, la cuestión no era si Hitler debía morir, sino cómo su custodia podía reforzar los intereses soviéticos en la posguerra. Presentar al Führer como prisionero en Moscú constituía un triunfo propagandístico incomparable. Las celebraciones previstas para el 9 de mayo, conmemoración de la victoria, adquirirían una dimensión adicional al exhibir al principal responsable de la invasión de 1941 bajo vigilancia soviética. En Washington, la reacción del presidente Harry Truman fue de sorpresa y preocupación. Apenas había asumido el cargo tras la muerte de Roosevelt el 12 de abril y enfrentaba decisiones críticas sin la experiencia diplomática de su predecesor. Roosevelt había discutido con sus asesores distintos escenarios sobre el destino de los dirigentes nazis una vez finalizada la guerra, incluyendo la ejecución inmediata de figuras clave como Himmler o Göring. La captura de Hitler multiplicaba la relevancia de ese debate. Truman debía decidir si apoyaba un juicio internacional, si favorecía la eliminación directa o si promovía un encierro perpetuo. En la administración estadounidense existía temor a que, si la custodia quedaba exclusivamente en manos soviéticas, Stalin utilizara el proceso para consolidar su influencia en Europa. El Departamento de Estado inició consultas urgentes con Londres y París para coordinar posiciones sobre la jurisdicción del caso. En el Reino Unido, Churchill se encontraba ante un dilema complejo. Durante la primera fase de la guerra había defendido ejecuciones rápidas de los líderes nazis, evitando tribunales prolongados que pudieran transformarse en plataformas de propaganda. Sin embargo, hacia 1944, había aceptado gradualmente la idea de un tribunal internacional, presionado por la posición estadounidense. La noticia de la captura lo obligaba a reconsiderar sus opciones. Un fusilamiento inmediato ofrecía rapidez, pero un juicio público podía consolidar la legitimidad de la victoria aliada. También debía tener en cuenta la opinión de la sociedad británica, que reclamaba justicia visible tras años de bombardeos y privaciones. Los antecedentes legales eran limitados. La Declaración de Moscú, firmada en octubre de 1943 por Roosevelt, Churchill y Stalin, establecía que los criminales de guerra serían devueltos a los países donde hubieran cometido sus delitos para ser juzgados. El texto añadía que aquellos responsables de crímenes no vinculados a un lugar específico serían procesados por decisión conjunta de los aliados. En ese marco, Hitler no estaba asociado a un único escenario, sino a todo un sistema de agresión internacional, lo que lo situaba en la categoría de quienes debían comparecer ante una corte internacional. Aún así, Churchill y Stalin habían expresado reservas privadas sobre procesos judiciales extensos. El primer ministro británico había sugerido que fusilar a un pequeño grupo de dirigentes nazis sería más eficaz que organizar juicios prolongados. Por su parte, Stalin había mencionado en Teherán la conveniencia de ejecutar decenas de miles de oficiales alemanes para asegurar que Alemania no pudiera reconstruirse militarmente. Aunque presentado como comentario en tono firme, reflejaba la predisposición a medidas drásticas. Entre las opciones planteadas, la ejecución sumaria presentaba ventajas inmediatas. Evitaba que Hitler utilizara un tribunal como tribuna ideológica y ofrecía una solución rápida que cerraba la guerra sin prolongar debates. En Londres, algunos servicios de inteligencia advertían que un juicio le daría protagonismo mediático al prisionero. Para Churchill, la eliminación directa podía significar un cierre práctico. En Washington, sin embargo, se defendía una posición distinta. El secretario de Guerra Henry Stimson sostenía que la posguerra debía establecer precedentes legales mediante juicios formales. Para Estados Unidos, el respeto al debido proceso era un elemento esencial de legitimidad. Además, una ejecución sin juicio podía ser utilizada por la propaganda nazi clandestina para presentar a Hitler como mártir asesinado por los vencedores.
El juicio público representaba la alternativa más compleja, pero también la más transformadora. Sus defensores argumentaban que permitiría presentar pruebas documentales y testimonios, estableciendo un registro histórico irrefutable. Procesar a Hitler en una corte internacional sería un precedente en el derecho internacional al reconocer la responsabilidad penal de los jefes de Estado por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El riesgo principal era que el acusado intentara aprovechar la sala para lanzar mensajes políticos y que simpatizantes clandestinos utilizaran sus intervenciones como propaganda. Una tercera opción era el exilio o la prisión perpetua, siguiendo el modelo aplicado a Napoleón en el siglo anterior. Neutralizaría al prisionero sin concederle un escenario público. Sin embargo, esa vía implicaba problemas graves. La sola existencia de Hitler vivo podía alentar a sectores nazis residuales a mantener la esperanza de un eventual regreso. La posibilidad de fuga o rescate representaba un peligro permanente en una Europa devastada y en proceso de reorganización. Custodiarlo durante décadas habría requerido un compromiso internacional difícil de sostener. Más allá del destino personal de Hitler, el asunto central era la jurisdicción. Los soviéticos reclamaban el derecho exclusivo a decidir, argumentando que habían soportado las mayores pérdidas humanas y materiales. Stalin defendía que el proceso debía realizarse en Moscú bajo control absoluto. En contraste, británicos y estadounidenses insistían en un tribunal internacional, basándose en la Declaración de 1943. Consideraban inaceptable que el juicio quedara en manos soviéticas, temiendo que se convirtiera en un espectáculo dirigido a reforzar la hegemonía de Stalin en Europa del Este. Estas divergencias mostraban la rivalidad incipiente entre las potencias vencedoras. Aunque aún se presentaban como aliados, las tensiones que darían lugar a la Guerra Fría ya se encontraban en gestación. La custodia de Hitler con vida no habría sido un simple asunto judicial, sino un factor capaz de acelerar la fractura entre Oriente y Occidente. Cada capital buscaba garantizar justicia y, al mismo tiempo, impedir que otra se apropiara del triunfo simbólico más importante de la guerra. El dilema planteado por la captura del dictador se convirtió en un punto de inflexión diplomático. Las decisiones que se tomaran en esas semanas definirían no solo el destino del prisionero, sino también el marco legal y político de la posguerra. La cuestión permanecía abierta, mientras las cancillerías buscaban fórmulas que equilibraran justicia, propaganda y poder. Nuremberg reescrito. El dictador convertido en acusado. La presencia de Adolf Hitler como prisionero tras la caída de Berlín habría alterado por completo la naturaleza de los juicios de Nuremberg. En la historia conocida, el proceso comenzó el 20 de noviembre de 1945 con 22 acusados principales. Entre ellos estaban Hermann Göring, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop y Wilhelm Keitel. La ausencia de Hitler, Himmler y Goebbels obligó a los fiscales a centrar la acusación en figuras relevantes pero subordinadas. La realidad de un Hitler vivo, sentado en el banquillo, habría transformado de manera radical la estructura procesal, la estrategia de la acusación y el alcance político del tribunal. El Tribunal Militar Internacional fue establecido por acuerdo de las 4 principales potencias vencedoras: Estados Unidos, Reino Unido, Unión Soviética y Francia. La sede elegida fue Nuremberg, ciudad simbólica por haber albergado los congresos del partido nazi y disponer del Palacio de Justicia, suficientemente amplio y con infraestructura en pie. Con Hitler entre los acusados, la disposición de la sala habría sido distinta. Habría ocupado un lugar central, separado del resto por razones de seguridad, bajo vigilancia médica constante para impedir suicidio o desvanecimientos provocados. El interés internacional habría eclipsado a cualquier otro acusado, concentrando en su figura la atención del tribunal y de los medios de comunicación. La acusación habría reconfigurado su estructura. En la versión histórica, los cargos se dividieron en conspiración, crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Con Hitler presente, cada categoría habría sido vinculada directamente a sus decisiones personales.
La intención habría sido demostrar que el nazismo no era un sistema autónomo, sino una maquinaria dirigida desde la cúspide mediante órdenes concretas del Führer. Documentos firmados, discursos públicos y directivas militares habrían sido presentados de forma constante para establecer esa cadena de mando. Los fiscales jefes representaban a las cuatro potencias: Robert Jackson por Estados Unidos, Hartley Shawcross por Reino Unido, Roman Rudenko por la Unión Soviética y François de Menthon, sustituido después por Auguste Champetier de Ribes por Francia. Con Hitler presente, sus diferencias de enfoque se habrían agudizado. Jackson habría buscado sentar un precedente jurídico internacional, centrando su estrategia en la responsabilidad directa de Hitler en la planificación de la guerra de agresión. Habría recurrido a documentos como las órdenes de invasión de Polonia y de la Operación Barbarroja, o a los protocolos de la solución final, todos con la firma del acusado. Shawcross, en representación británica, habría destacado las consecuencias en la población de los países ocupados. Sus intervenciones, ya en la realidad orientadas a detallar atrocidades en territorios conquistados, se habrían enfocado en responsabilizar directamente a Hitler de los bombardeos sobre Londres, de la represión en Francia y de la organización de campos de concentración en Europa Occidental. Rudenko habría concentrado su exposición en la dimensión soviética del conflicto. Las pruebas del sitio de Leningrado, las matanzas de civiles en Bielorrusia y Ucrania, así como el saqueo económico de vastas regiones, se habrían presentado como órdenes emanadas directamente de la Cancillería del Reich. Para la acusación soviética, tener a Hitler frente al tribunal era la oportunidad de mostrar al máximo responsable de la invasión de 1941. La acusación francesa, por su parte, se habría enfocado en el desmantelamiento sistemático del derecho internacional y en la ocupación prolongada de Francia. Testigos y documentos habrían mostrado deportaciones, fusilamientos y explotación laboral bajo supervisión directa del régimen. El objetivo era demostrar que la ocupación no había sido una consecuencia colateral de la guerra, sino una política diseñada y aprobada por Hitler. La defensa, en este contexto, se habría visto obligada a diseñar una estrategia inédita. En el juicio real, los abogados recurrieron a la obediencia debida o al desconocimiento de hechos específicos. Con Hitler presente, el dilema habría sido mayor. ¿Cómo defender al jefe supremo de un régimen cuya política criminal estaba ampliamente documentada? Una posibilidad era la negación directa, alegando que Hitler desconocía los detalles de las deportaciones y exterminios, y que esos asuntos correspondían a Himmler y las SS. Sin embargo, la abundancia de documentos, órdenes y discursos lo hacía insostenible. Otra opción era la justificación ideológica, presentando las acciones del Reich como parte de una guerra total donde todas las naciones cometieron excesos, lo que corría el riesgo de transformar el proceso en debate político más que en juicio jurídico. Una tercera vía era distribuir culpas entre subordinados, presentando a Hitler como figura de Estado que delegaba funciones, pero el carácter centralizado del régimen nazi contradecía ese argumento. El papel del propio Hitler habría sido un factor de riesgo. En Nuremberg, Göring utilizó sus intervenciones para desafiar a fiscales y jueces, buscando convertir la sala en tribuna política. Hitler, con mayor capacidad oratoria y simbolismo, habría representado un peligro aún más grande. Aunque los jueces podían limitar sus intervenciones, cualquier declaración habría tenido repercusión global. Incluso un silencio prolongado o una frase breve podían convertirse en material propagandístico para sectores clandestinos. El impacto de los testigos también habría cambiado de forma significativa. En los juicios reales, sobrevivientes de campos de concentración y militares alemanes aportaron pruebas esenciales. En presencia de Hitler, esos testimonios habrían adquirido un peso multiplicado. Sobrevivientes judíos, polacos, soviéticos y checos, relatando fusilamientos, deportaciones o la vida en Auschwitz, habrían tenido la oportunidad de señalar al principal responsable sentado frente a ellos. La fuerza jurídica y simbólica de esas declaraciones habría sido incomparable. Los oficiales alemanes capturados, que en la realidad confirmaron políticas de exterminio y tierra quemada, habrían tenido que declarar bajo la mirada del antiguo comandante supremo. Algunos podrían haber intentado protegerlo, otros habrían buscado salvarse culpándolo abiertamente.
Esa tensión habría generado dinámicas cambiantes entre declaraciones favorables y acusaciones directas. Para los aliados, el temor principal era que el tribunal se convirtiera en escenario de propaganda nazi. La prensa internacional tenía acceso y cada sesión era seguida en todo el mundo. Las potencias vencedoras habrían impuesto medidas adicionales para reducir el protagonismo del acusado principal. Posiblemente se habrían limitado sus intervenciones, trasladando la mayor parte de su defensa a los abogados y reforzando los controles de seguridad en la sala. Sin embargo, el riesgo de que el juicio ofreciera a Hitler una última plataforma política habría estado presente en cada fase del proceso. El desarrollo de Nuremberg con Hitler vivo habría sido, por tanto, un acontecimiento de magnitud inédita. No se trataba solo de juzgar a los dirigentes nazis, sino de procesar directamente al jefe del régimen ante la mirada del mundo. El resultado habría definido no solo el destino del prisionero, sino el marco jurídico de la posguerra y la legitimidad del nuevo orden internacional. Las sesiones se habrían convertido en referencia para la justicia internacional, pero también en escenario de tensiones políticas entre las potencias vencedoras. La cuestión quedaba abierta. ¿Habría logrado el tribunal transformar la captura en un precedente universal de justicia o se habría convertido en una plataforma inesperada para la última intervención pública del dictador? Ecos de furia, justicia que despierta temores ocultos. La captura de Adolf Hitler y su condición de acusado en un tribunal internacional habría provocado reacciones inmediatas en múltiples niveles. Comunidades de víctimas, movimientos de resistencia, gobiernos aliados, poblaciones ocupadas y medios de comunicación interpretaron de manera distinta el hecho de que el principal dirigente del nazismo estuviera vivo y bajo custodia. La exigencia de justicia se mezclaba con un deseo de venganza y con un temor constante a que su presencia generara consecuencias imprevistas en la política internacional y en la estabilidad de la posguerra. Entre los sobrevivientes judíos liberados de los campos de concentración, la noticia habría generado sentimientos contradictorios. Las tropas soviéticas habían documentado en Majdanek y Auschwitz la maquinaria de exterminio, mientras los estadounidenses habían registrado las condiciones en Buchenwald y Dachau. Con esa evidencia irrefutable, la posibilidad de ver a Hitler en un juicio significaba tanto una oportunidad histórica de justicia como una experiencia dolorosa. Para algunos, el proceso era la ocasión de confrontar directamente al responsable último de la solución final. Para otros, el solo hecho de verlo vivo representaba una afrenta. En Polonia, país que sufrió tanto la ocupación alemana como la soviética, el juicio habría despertado un deseo profundo de castigo ejemplar. Con millones de ciudadanos muertos durante la guerra y una población sometida a deportaciones, trabajos forzados y ejecuciones, Hitler simbolizaba la raíz de cada pérdida. En Francia, la reacción habría sido más compleja. La resistencia esperaba que sus testimonios sobre torturas, ejecuciones y deportaciones fueran escuchados en un tribunal que sentaba al acusado principal, mientras la colaboración del régimen de Vichy planteaba una narrativa menos clara de víctimas frente a perpetradores. En Checoslovaquia, Grecia, Holanda o Yugoslavia, las comunidades destruidas por represalias y deportaciones habrían exigido que episodios como Lidice, los fusilamientos en pueblos griegos o las deportaciones masivas de trabajadores fueran reconocidos como parte central de la acusación. La resistencia europea, activa hasta los últimos meses de la guerra, habría visto en el juicio una confirmación de sus luchas clandestinas. Guerrilleros, partisanos y redes de apoyo que habían combatido en condiciones extremas podían reclamar un lugar simbólico en la acusación moral. Sus organizaciones, debilitadas pero aún visibles, habrían buscado en Nuremberg el reconocimiento del sacrificio humano pagado en emboscadas, sabotajes y ejecuciones sumarias a manos de las fuerzas de ocupación. La prensa mundial habría convertido el proceso en el acontecimiento mediático central de la posguerra. En Estados Unidos, medios de referencia habrían dedicado extensos reportajes a cada sesión, mientras los editoriales debatían si el juicio era una oportunidad histórica para consolidar la justicia internacional o un riesgo de dar nuevamente voz al nazismo. Sectores conservadores insistirían en la necesidad de ejecución inmediata, en nombre de los soldados caídos,
mientras sectores liberales habrían defendido la importancia de establecer precedentes jurídicos. La comunidad judía estadounidense habría seguido el juicio con atención particular en busca de una documentación definitiva del Holocausto. En el Reino Unido, la prensa sensacionalista habría explotado la figura de Hitler como objeto de caricaturas y sátira diaria, mientras medios de tradición más sobria habrían destacado la dimensión histórica y legal del proceso. La población británica, marcada por los bombardeos del Blitz, esperaba observar al responsable de su sufrimiento obligado a responder ante jueces internacionales. En la Unión Soviética, el relato mediático habría estado completamente controlado por el Estado. Periódicos oficiales habrían presentado el juicio como victoria absoluta del socialismo sobre el fascismo, insistiendo en que solo el Ejército Rojo había sido capaz de capturar a Hitler. La narrativa soviética subrayaría constantemente que el proceso debía desarrollarse bajo control de Moscú, minimizando el papel de las demás potencias en la derrota alemana. En la propia Alemania derrotada, los periódicos intervenidos por los aliados habrían publicado traducciones completas de las sesiones. Para la población civil, la visión de Hitler sentado como acusado habría significado el derrumbe final de la imagen propagandística construida durante más de una década. Las fotografías del prisionero, contrastadas con los testimonios sobre sus crímenes, habrían producido un impacto psicológico profundo en una sociedad que debía adaptarse a la ocupación aliada. Los servicios de inteligencia identificaban un riesgo evidente, la posibilidad de que Hitler se transformara en figura martirizada. En la historia real, su suicidio había eliminado esa amenaza, pero en este escenario el Führer vivo y sometido a juicio ofrecía a simpatizantes clandestinos una figura central alrededor de la cual reorganizarse. En Alemania, células residuales de las SS y grupos de apoyo al nazismo habrían comenzado a circular material clandestino, presentándolo como prisionero político humillado por los vencedores. Esa propaganda lo mostraba como líder traicionado por sus generales o entregado por colaboradores desleales. El movimiento Werwolf, que en la realidad realizó operaciones aisladas de sabotaje tras la capitulación, habría encontrado en la supervivencia de Hitler un elemento de cohesión ideológica para prolongar sus actividades. La amenaza no se limitaba al interior de Alemania. En América Latina existían comunidades de inmigrantes alemanes con simpatías nazis, particularmente en Argentina, Chile y Brasil. En este escenario, el juicio habría reforzado sus actividades propagandísticas, presentando a Hitler como víctima de una conspiración internacional. En regiones árabes, donde habían existido sectores simpatizantes del nazismo por su oposición al sionismo y a las potencias coloniales, la noticia de un Hitler vivo habría alimentado tensiones políticas. La clandestinidad nazi habría buscado explotar cualquier aspecto del proceso. Declaraciones parciales, gestos de silencio o negativas a responder preguntas podían ser reproducidos y distribuidos como signos de desafío. Panfletos, grafitis y rumores nocturnos en ciudades alemanas habrían mantenido viva la narrativa de un líder que resistía desde el banquillo. En el extranjero, simpatizantes habrían difundido teorías de conspiración sobre pruebas fabricadas o sobre un tribunal dominado por intereses políticos más que por justicia. La prensa internacional, incluso sin intención de contribuir a esa propaganda, habría tenido un papel involuntario en mantener la notoriedad del acusado. Cada fotografía, cada crónica de los enfrentamientos verbales en el tribunal y cada gesto de Hitler se habrían convertido en titulares de alcance global. Los medios enfrentaban así el dilema de informar sobre un proceso histórico crucial sin fortalecer indirectamente a quienes buscaban rescatar la imagen del líder nazi. Las reacciones variaban según el contexto político de cada país. En Francia, parte de la sociedad exigía un castigo inmediato, mientras otros sectores defendían el valor de un proceso judicial completo como base de la reconciliación nacional. En Suiza o España, países neutrales o con gobiernos simpatizantes del fascismo, el juicio habría provocado debates internos sobre colaboracionismo y responsabilidad política. La figura de Hitler vivo en un tribunal internacional se habría convertido así en un catalizador de tensiones diversas. Para las víctimas representaba la posibilidad de justicia, pero también una fuente de dolor renovado.
Para los gobiernos aliados era una oportunidad propagandística y un riesgo político simultáneo. Para los simpatizantes clandestinos, ofrecía un símbolo con el que reconstruir una narrativa de resistencia. El juicio de Hitler, con sus ecos en todo el mundo, habría sido mucho más que un proceso legal. Habría sido un campo de batalla simbólico donde se enfrentaban justicia, venganza y miedo. La tensión entre exponer de manera definitiva los crímenes nazis y el riesgo de dar al acusado una plataforma inesperada habría definido la posguerra inmediata. El desenlace seguía abierto, mientras el mundo observaba con incertidumbre cómo un solo prisionero podía alterar el rumbo de la memoria y de la política internacional. El final alterno, escenarios de un destino imposible. La captura de Adolf Hitler con vida habría obligado a los aliados a decidir el destino del prisionero más representativo de la Segunda Guerra Mundial. La cuestión no era únicamente judicial o política, sino también simbólica, pues definía la manera en que se recordaría la derrota del nazismo. En el debate estratégico emergían tres escenarios principales: la ejecución pública, la condena a cadena perpetua o, en un marco extremo, la fuga o liberación accidental. La ejecución pública constituía la opción más directa y cargada de significado político. Stalin había manifestado en distintas conversaciones su inclinación hacia castigos ejemplares y visibles. Con Hitler capturado, la posibilidad de un ahorcamiento o fusilamiento en Moscú era una alternativa concreta. Para el Kremlin, un acto de justicia en la capital soviética habría reforzado la narrativa de que el Ejército Rojo no solo derrotó al nazismo, sino que también sometió a su líder. La difusión de imágenes de un Hitler ejecutado bajo custodia soviética habría sido un trofeo definitivo en la propaganda de posguerra. Otra opción era la ejecución en Berlín, realizarla en la capital alemana, en el mismo escenario donde se proclamó la grandeza del Tercer Reich. Habría mostrado de manera contundente la caída total de su figura. La Cancillería, reducida a ruinas tras los combates, podía haberse convertido en el lugar elegido para el ajusticiamiento. Sin embargo, este camino presentaba riesgos claros. Un castigo público en territorio alemán podía ser interpretado por sectores de la población como humillación nacional antes que justicia, generando condiciones para que células clandestinas lo transformaran en mártir. Los servicios de inteligencia aliados ya advertían sobre la persistencia de grupos dispuestos a sostener simbologías de resistencia. Desde la perspectiva de la memoria histórica, una ejecución pública eliminaba toda duda sobre su destino y cerraba cualquier posibilidad de especulación. Sin embargo, la espectacularización del castigo alimentaba el riesgo de victimización en sectores nacionalistas. Lo que para los aliados era justicia podía convertirse para simpatizantes clandestinos en relato de asesinato político, lo que mantenía abierta la amenaza de reconstrucción ideológica en el futuro. La condena a prisión perpetua representaba la segunda alternativa. Este camino buscaba neutralizar al prisionero sin darle el perfil de mártir. Además, ofrecía a los aliados la oportunidad de presentarse como defensores del derecho internacional y de un orden jurídico nuevo. La cuestión del lugar de custodia era decisiva y con implicaciones geopolíticas inmediatas. Para la Unión Soviética, el traslado a Siberia era una opción factible. Hitler habría permanecido en aislamiento total bajo control de la NKVD, en condiciones que imposibilitaban comunicación con el exterior. Moscú podía utilizar su confinamiento como símbolo del poder soviético, aunque en Occidente esa medida habría sido denunciada como instrumentalización propagandística. Otra posibilidad era la prisión de Spandau, en Berlín, bajo custodia compartida entre soviéticos, estadounidenses, británicos y franceses. Este modelo, aplicado después a otros dirigentes nazis, ofrecía un control rotativo entre las potencias. Bajo este esquema, Hitler habría vivido en un aislamiento absoluto, con visitas extremadamente restringidas y censura sobre cualquier declaración. El mantenimiento de un Hitler prisionero durante décadas planteaba dificultades logísticas y riesgos permanentes. La vigilancia debía ser extrema, con protocolos médicos estrictos para impedir suicidios y con despliegues de seguridad capaces de frustrar intentos de fuga o rescate. Su sola existencia habría mantenido activa la discusión pública en cada aniversario de su captura, en cada informe sobre su estado de salud o en cada reforzamiento de medidas de seguridad.
El encarcelamiento prolongado podía haber servido como recordatorio constante del fracaso del nazismo, un testimonio vivo de la caída de su régimen. Sin embargo, también generaba la amenaza de convertir la prisión en lugar de peregrinaje clandestino. Spandau, en particular, podía transformarse en santuario simbólico para simpatizantes que buscaban mantener viva la memoria del Führer. Con el paso de los años, la imagen de un Hitler envejeciendo en una celda podía generar sentimientos de compasión o alimentar mitificaciones. El tercer escenario, menos probable pero presente en las especulaciones públicas, era la fuga o liberación accidental. En la posguerra circularon rumores constantes sobre dirigentes nazis escapados hacia América Latina, Oriente Medio o zonas remotas de Europa. Casos como los de Adolf Eichmann o Joseph Mengele, que lograron eludir la captura durante años, alimentaban la percepción de que existían redes internacionales de apoyo a criminales de guerra. Si Hitler hubiera sido trasladado como prisionero, cualquier falla en la custodia habría originado especulaciones inmediatas sobre su huida. La posibilidad de que se refugiara en Argentina, con apoyo de organizaciones como Odessa, habría tenido un efecto propagandístico considerable. Incluso sin pruebas, la creencia en un Hitler fugitivo habría sostenido narrativas conspirativas sobre su retorno. La liberación accidental, producto de un ataque armado, un error logístico o un levantamiento imprevisto, también podía figurar como hipótesis. Europa en ruinas, con redes clandestinas todavía operando, ofrecía un contexto donde una fuga exitosa, aunque improbable, no era imposible. El impacto de esa posibilidad en la opinión pública habría sido enorme, alimentando leyendas urbanas que mantuvieran viva la figura de Hitler en la imaginación colectiva. En la realidad histórica, Hitler se suicidó en el búnker el 30 de abril de 1945 junto a Eva Braun. Sus restos fueron parcialmente incinerados por colaboradores y posteriormente ocultados por los soviéticos. Ese desenlace cerró la posibilidad de un juicio, de una ejecución pública o de un encarcelamiento prolongado. Al mismo tiempo, su muerte inmediata eliminó el riesgo de que fuera convertido en figura propagandística viva durante la posguerra. Sin embargo, la falta de exhibición pública de sus restos alimentó teorías conspirativas persistentes durante décadas, con rumores sobre una supuesta huida a Argentina, España u otros lugares remotos. La comparación entre el desenlace histórico y los escenarios alternativos muestra cómo cada opción implicaba riesgos distintos. Una ejecución pública cerraba definitivamente su historia, pero con la amenaza de un martirio político. Una prisión perpetua mantenía a Hitler neutralizado, aunque con la desventaja de un símbolo vivo que podía ser explotado durante generaciones. Una fuga, aunque improbable, habría prolongado indefinidamente el mito de su supervivencia. Cada alternativa habría influido en el proceso de desnazificación y en la construcción de la memoria europea. La presencia física de Hitler en un tribunal, en una prisión o como fugitivo, habría mantenido activa su figura en el debate público, alterando la manera en que Europa procesó el trauma de la guerra y su reconstrucción política. El destino final del dictador no era únicamente una cuestión personal, sino un elemento determinante en la configuración del orden internacional posterior. La pregunta sobre cómo habría cambiado la memoria colectiva con un Hitler vivo seguía abierta, proyectándose más allá del tribunal y más allá del fin de la guerra. La huella torcida, el legado de un Hitler prisionero. La captura de Adolf Hitler en 1945 habría transformado profundamente la configuración del mundo de posguerra. Su existencia como prisionero histórico habría influido en el desarrollo de la Guerra Fría, en la evolución del derecho internacional, en el proceso de desnazificación alemana y en la construcción de la memoria colectiva sobre el nazismo. Bajo la sombra de un Führer derrotado pero vivo, cada uno de estos aspectos habría adquirido un rumbo distinto. La Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética se consolidó rápidamente tras la victoria aliada, marcada por la división de Alemania, el establecimiento de zonas de ocupación y la rivalidad nuclear incipiente. Con Hitler bajo custodia soviética, este enfrentamiento habría tenido desde sus inicios un elemento propagandístico adicional. Para Stalin, mostrar al Führer derrotado en Moscú habría sido un triunfo incomparable.
La propaganda soviética podía exhibirlo como símbolo viviente del colapso del fascismo y como prueba de que el socialismo había prevalecido sobre su enemigo más brutal. Las celebraciones del Día de la Victoria, cada 9 de mayo, habrían incluido referencias al prisionero. Discursos oficiales habrían contrastado la figura del dictador derrotado con la fortaleza del sistema soviético. Moscú habría utilizado cada imagen, cada comunicado y cada declaración del prisionero como recurso político en la consolidación de su influencia en Europa Oriental. En el plano diplomático, la Unión Soviética habría encontrado en la custodia de Hitler un instrumento de presión permanente. Cada decisión sobre su tratamiento, cada filtración sobre su estado o sobre supuestas confesiones habría obligado a Estados Unidos y al Reino Unido a negociar con Stalin. La cuestión de su destino habría servido como moneda de cambio en debates sobre las fronteras de Polonia, la administración de Berlín o la configuración de las zonas de influencia en el continente. Washington y Londres habrían percibido esa situación con creciente desconfianza. La posibilidad de que Moscú utilizara declaraciones del prisionero para justificar políticas represivas en Alemania Oriental o para debilitar la legitimidad de gobiernos occidentales habría sido una fuente constante de tensión. La Guerra Fría, en este escenario, habría comenzado con un foco propagandístico adicional centrado en la figura del dictador vencido. El juicio de Nuremberg, celebrado entre 1945 y 1946, constituyó en la historia real el primer tribunal internacional de esa magnitud. La ausencia de Hitler limitó el alcance simbólico del proceso. Con él en el banquillo, el juicio habría adquirido un peso jurídico y político exponencialmente mayor. Los fiscales habrían tenido la oportunidad de construir un caso directo contra el jefe de Estado y comandante supremo de Alemania. La sentencia habría establecido de manera explícita que los máximos dirigentes no están por encima del derecho internacional. El principio de que los jefes de Estado pueden ser juzgados por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad habría quedado fijado con una fuerza aún mayor. Ese precedente habría acelerado el desarrollo del derecho penal internacional. Conceptos que en la historia real tardaron décadas en consolidarse, como la responsabilidad individual de líderes políticos y la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, se habrían afianzado mucho antes. Los tribunales creados en la segunda mitad del siglo XX para juzgar crímenes en Yugoslavia y Ruanda habrían encontrado una base jurídica más sólida en el antecedente directo de un proceso contra Hitler. Incluso la creación de la Corte Penal Internacional, que en la realidad se produjo en 2002, podría haberse planteado en el contexto inmediato de posguerra o en las décadas siguientes con mayor rapidez. Sin embargo, también existía el riesgo de que un juicio mal administrado, donde Hitler lograra convertir las audiencias en plataforma propagandística, hubiera debilitado la legitimidad de los tribunales internacionales. La capacidad del acusado para manipular la atención pública podía transformar un proceso histórico en un espacio de confrontación ideológica, retrasando la consolidación de la justicia internacional durante décadas. El proceso de desnazificación en Alemania fue complejo, desigual y en muchos aspectos incompleto. En la práctica, millones de alemanes vinculados al régimen regresaron a la vida civil tras revisiones rápidas. El suicidio de Hitler permitió a muchos percibir un corte radical con el pasado. El Führer había muerto, el Reich había desaparecido, y el país podía reconstruirse sobre nuevas bases. Con Hitler vivo, la memoria colectiva alemana habría evolucionado de manera distinta. La población se habría visto obligada a enfrentarse a pruebas documentales y testimonios presentados frente al propio líder del nazismo. La negación de los crímenes y la minimización de responsabilidades habrían encontrado menos espacio para desarrollarse. Verlo sometido a un juicio, expuesto a documentos y testigos, habría obligado a una confrontación directa con la realidad del genocidio y de la guerra de agresión. Ese escenario también comportaba riesgos. Un Hitler encarcelado durante años podía convertirse en punto de referencia para sectores nacionalistas que lo presentarían como víctima de los vencedores. En la Alemania dividida, esa figura podía ser utilizada de manera contradictoria. En el oeste, como argumento para los grupos de extrema derecha que esperaban su eventual reivindicación. En el este,
como instrumento propagandístico del régimen comunista para demostrar la derrota absoluta del fascismo y la superioridad del socialismo. El ritmo de la desnazificación habría dependido en gran medida de la gestión política de su figura. Si el tribunal lo hubiera presentado de manera contundente como responsable directo del genocidio, el proceso de depuración ideológica habría sido más rápido. Si, en cambio, su prolongado encarcelamiento hubiera alimentado simpatías clandestinas, la desnazificación podría haberse vuelto más lenta y conflictiva. La diferencia esencial entre un Hitler muerto en el búnker y un Hitler prisionero radicaba en la construcción de la memoria colectiva. El suicidio lo convirtió en símbolo de derrota total, un final abrupto que cerró el ciclo del Tercer Reich. Su desaparición física facilitó a los aliados y a los propios alemanes la reconstrucción sin su presencia constante en la vida política y mediática. Un Hitler prisionero habría mantenido su influencia simbólica activa. Cada comunicado sobre su salud, cada decisión sobre su custodia o cada aniversario de su captura habrían tenido repercusión política. Incluso en silencio, su existencia habría condicionado el debate público europeo. El siglo XX habría transcurrido bajo la sombra de un dictador derrotado, pero aún presente, capaz de alterar de manera constante la narrativa de la guerra y de la posguerra. El legado de un Hitler capturado habría sido, al mismo tiempo, la confirmación más evidente de la derrota del nazismo y el riesgo permanente de su resurrección simbólica. En manos de los vencedores, era prueba de justicia y triunfo militar. En manos de simpatizantes clandestinos, podía convertirse en mártir y referencia ideológica. Esa dualidad habría marcado la política europea durante décadas y habría acompañado el inicio y la evolución de la Guerra Fría.